Ya tengo a mi invitado Carlos Escafi, director de Reflexión Internacional y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Cómo está, Carlos? Muy buenas tardes desde Argentina. Hola Carmen, ¿cómo le va? Muy buenos días desde acá de Lima. Es Relación Internacional. Reflexión Internacional, un gusto No, tenerte, Carlos. redacciona, no Reflexión. reflexión. Redacciona. Perfecto. Relaciona. Claro. Relación Internacional. Perfecto, Carlos. A ver, hagamos un balance y me gustaría empezar primero con tu radiografía de lo que ha significado tener a exmandatarios, pues, ligados siempre a la corrupción, ¿no? Con investigaciones que incluso cuando estaba Pedro Castillo, hablaba mucho la ex fiscal de la Nación, me refiero a la fiscal suspendida Patricia Benavides, sobre hasta 50 carpetas fiscales. Claro, luego de eso comenzaron a decir que no eran tantas, porque lo dijo precisamente a una delegación que llegó de la OEA en ese entonces. Pero claramente aquí vemos que hay una debilidad en la institucionalidad democrática y también cómo lo que está ocurriendo en el escenario político y que impacta también a la seguridad jurídica de inversiones en el Perú que tanto se necesita en estos momentos. Adelante, por favor, Carlos. Muchas gracias, Carmen, muy amable. Mira, yo parto primero contextualizando un poco respecto de qué es lo que ha pasado políticamente en Perú, cuando, claro, uno mira y dice, oye, en los 6 últimos años Perú tuvo 6 presidentes y nuevamente se abre este capítulo de inestabilidad. ¿Ah? Hay que decir ahí claro, ¿no? El deterioro de la clase política se hace evidente, una democracia débil o tal vez muy joven, ¿ah? Una institucionalidad de la presidencia de la República que se ve vulnerada al utilizarse de manera probablemente sin mayor profundidad la figura contemplada en la Constitución como la vacancia, ¿no? Pero claro, y en paralelo a eso, además una corrupción enquistada pues en las más altas esferas del poder, carencia de cumplimiento de promesas electorales y que claramente llevan a que se escoja por una fórmula política, en términos coloquiales te lo menciono como la menos mala. ¿Ah? Claro. Naturalmente, Carmen, pues comienzan a corroer las expectativas de los peruanos de a pie, no solamente en Perú, sino también en la región, y comienza a generarse este desprecio por la clase política o desprecio por lo político y finalmente se termina escogiendo como lo menos malo, ¿no? Hay en Latinoamérica, Carmen, un descontento, yo te diría, generalizado respecto del acontecer político, ¿no? Y si uno incluso pretendiera, desde la academia, por cierto, ¿no? Explicar por qué se genera tantas estas figuras de vacancia, por qué se dan, te entrego mi mirada, pero más como académico. Yo te diría que básicamente por 4 razones. Primero, porque Perú tiene un sistema semiparlamentario en la práctica, un sistema político presidencialista, con una característica que solo cuenta además con una sola cámara legislativa, ¿no? El presidente no tiene el perfil hiperpresidencialista que se había planteado, sino que su fortaleza va a depender de evitar, por cierto, una oposición consolidada en el Congreso, ¿no? Y en 200 años, te lo digo con mucho respeto, de vida republicana que el Perú tiene, no ha logrado resolver estos enfrentamientos, ¿no? Y en las ocasiones que ha pretendido, se ha traducido básicamente en golpe de estados, en vacancia, ¿no? Y ahí nuevamente la figura de la vacancia, que es para que tus electores entiendan esta figura que se llama vacancia por incapacidad moral del presidente, que está contemplada en la Constitución y que en teoría no está destinada, ojo, a juzgar o sancionar al presidente, sino que verificar que sus capacidades sean óptimas para ejercer el cargo, ¿no? Entonces, tenemos lo que te decía, este sistema semiparlamentario, la figura de la vacancia, y por otro lado la fragmentación de la política peruana. Pero hay que decirlo, vive una crisis de partidos políticos, un sistema que en la práctica opera como semiparlamentario, se traduce en crisis institucionales en los últimos años, y con tantos cambios, con tantas vacancias, los partidos no se consolidan, y a eso hay que añadir que no hay reelecciones de congresistas, con lo que la volatilidad
y estas figuras conocidas en Perú como transfugismo se siguen dando, ¿no? Y finalmente, con esto concluyo este análisis que te estaba desarrollando más académico para que tu audiencia comprenda, la corrupción, ¿no? Carmen, la corrupción es una condición constante, es estructural, es transversal, y eso facilita que se abran casos de corrupción contra cualquier funcionario, ¿no? Yo te diría que lo más crítico de todo esto finalmente es cómo atender finalmente este cáncer que comienza a corroer la institucionalidad del Perú, que es básicamente la corrupción. Claro, a ver, vamos a hacer un repaso, Carlos, si me permites, por favor. Un gusto. Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, sigue todavía en estos momentos investigado y también tiene carpetas fiscales y de pronto lo que ha significado su vinculación también con Odebrecht. Alejandro Toledo, extraditado de los Estados Unidos luego de un largo proceso, finalmente está dando cuenta de todo lo que ha hecho frente a la justicia peruana, ya en territorio peruano, también vinculado por el caso Interoceánica Tramo 2, Tramo 3, no Interoceánica Sur, también vinculado con Odebrecht, el caso Lavallato. Tenemos también a otro personaje, Pedro Castillo Terrones. Y él nos ha dado, digamos, más que sorpresas porque ha involucrado incluso a familiares cercanos como Fray Vázquez Castillo, también Gianmarco, que es otro de los sobrinísimos, y también incluso a su hija cuñada, como se denominaba en ese entonces, ¿no? Y lo que también ha provocado pues, que otros funcionarios se acojan a la colaboración eficaz, me refiero a Salatiel Marrufo, que el día que se iba a ver en el Parlamento de la República la vacancia, estaba hablando Salatiel sobre millonarios montos que le había dejado a Pedro Castillo Terrones. Eso por un lado. A ver, seguimos. Ollantumala. También tenemos el caso Coteva, ¿no? Me refiero con Alejandro Toledo. Y con Ollantumala tenemos el caso que está vinculado con el financiamiento, con sobornos, también vinculados a Odebrecht. A ver, tenemos prácticamente a todos los mandatarios, exmandatarios, involucrados en casos de corrupción que todavía las investigaciones continúan. Pero tú has nombrado algo muy importante que me parece sustancial remarcar, la reforma política. En cuanto a la reforma política y darle solidez también a los partidos políticos. O sea, ¿qué se está haciendo en los partidos políticos para generar una buena política, para generar buenos cuadros, para generar también institucionalidad y que eso se vea reflejado en el Congreso de la República del Perú? Porque lo que se está haciendo en estos momentos, incluso con Dina Boluarte, y no sé si esa es tu perspectiva, pero es una alianza con la presidencia para que se pueda mantener en el poder. Entonces, ¿cómo se puede revertir esta situación donde básicamente tenemos a los exmandatarios investigados, algunos en prisión por casos de corrupción o con medidas restrictivas en casa, y lo que pueda significar a largo plazo para todos los peruanos? Entonces, si no se comienza a trabajar de los partidos políticos con una reforma política o no se piensa gestar otro tipo de chip en la política peruana, pues vamos a seguir teniendo ese tipo de presidentes, vamos a seguir teniendo ese tipo de mandatarios. Entonces, no sé si de la academia o también desde el esfuerzo que se puede hacer de la academia se pueda gestar otro tipo de hoja de ruta en la política peruana. Sí, claro, ¿no? Mira, lo primero, Carmen, es que, claro, se empieza a generar capacidad reflexiva del actual momento o del deterioro del momento político que vive el Perú y que vive Latinoamérica en general. Lo segundo, dentro de esta capacidad reflexiva social que involucre y que haga parte finalmente a quienes expectan, a quienes miran con desidia, porque hay que decirlo también, y a quienes se rechazan categóricamente lo político, hay que hacerlos parte. Lo segundo es comenzar a incorporar y hablar, a tratar lo vinculado a temas relacionados con impunidad y justicia. Eso genera finalmente frustración social y nuevamente mucho más rechazo hacia el momento político que puede vivir un país. Nos recuerda que en las últimas elecciones, no solamente en Perú, sino en la región, sino que la región se termina escogiendo por lo menos malo, ¿no? O se termina colocando un voto de sanción, ¿no? Y finalmente, bueno, y eso es un llamado básicamente a la clase política, más que la clase política, a quienes se encuentran básicamente en el poder, no solamente en Perú, sino en la región. Pues si uno comienza a comparar y lo que está pasando, este deterioro es muy similar dentro del barrio que tenemos, ¿no? Que pareciera que estuvieran enfocados solamente, Carmen, en un modo de subsistencia política y no precisamente de cara a establecer
cuáles son las prioridades sociales que tiene el momento, que se tiene básicamente el actual momento en Perú, ¿no? Ujú. Prioridades sociales como la primera debería ser el tema de seguridad, que no solamente responde a la realidad peruana, sino responde a la realidad latinoamericana en general, ¿no? Pero vuelvo a decirte, y eso básicamente opacado porque el modo es subsistir políticamente hasta el 2026. No pareciera ser que, claro, fuera quedémonos todos al costo que sea, ¿no? Y claro, Así y ahí es. naturalmente las prioridades sociales se comienzan a diluir, Carmen. Claro, y me había olvidado de Martín Vizcarra, lo último que ha pasado ahí también con detenciones de funcionarios de Provías, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sobre este sustento o tesis fiscal, donde se lo está colocando como cabecilla de una organización criminal. Gravísimo. Y él, mientras tanto, sigue publicando a través de sus redes sociales, pues situaciones rutinarias, incluso con una proyección de lanzarse nuevamente pues a las elecciones. ¿Cómo solucionamos este tema? Porque tú has dicho algo, si no ponemos atención y no nos comprometemos los ciudadanos a la política, entonces, ¿de qué manera podemos revertir el camino que nos queda? Y de qué manera también, como peruanos, podemos incidir en nuestras políticas públicas, en lo que se necesita de cambio, si es que ni siquiera tenemos una cuota de interés sobre eso. Entonces, estamos en una disyuntiva muy grave que arrastramos, una dejadez, y simplemente nos quedamos sorprendidos. Incluso hasta los colegas, los periodistas, nos acostumbramos todos los días a entrevistar a abogados penalistas para poder entender la proyección o el caso particular de cada exmandatario. ¿A qué punto estamos llegando? Estamos normalizando esto porque recordemos también lo que le ha pasado a Vladimir Cerrón Rojas, el presidente fundador de Perú Libre, el que llevó al poder a Pedro Castillo Terrones. Y también está prófugo de la justicia. No se sabe nada de él, pero sigue tuiteando, sigue hablando por las redes. No, es que esto ya es demasiado. Creo que la lista va a seguir aumentando, ¿no? Ahora también con lo último de Martín Vizcarra. Sí, efectivamente, mira, es bastante lamentable, ¿no? Y sobre todo lo que dices tú, Carmen, que se comience a normalizar esto, claro, y que el interés social, ojo lo que te digo, que el interés social o el interés público básicamente esté abocado a temas farandulescos, incluso orientados a la política, Ujú. orientados básicamente a temas accesorios relacionados a la campaña y no necesariamente a los temas que son de fondo, ¿no? Yo te aseguro que si uno comenzara a desarrollar un focus group con personas que pueden tener entre 20 y 40 años y te dijeran qué es lo que más recuerda a estos presidentes, probablemente te dirían el último peluche que sacó. ¿Ah? No, Entonces, increíble. Es entonces que déjame contarle eso al auditorio, por favor, porque el exmandatario Martín Vizcarra está vendiendo su peluche lagarto y ha dicho que necesita plata para su campaña. Es inverosímil lo que está sucediendo, incluso con TikToks, porque se ha convertido en un famoso tiktokero, y ese famoso tiktokero político peruano, pues según la tesis fiscal ahora es cabecilla de una organización criminal. Ya, de eso estamos hablando. O sea, realmente no sé tú, pero ya no sabemos si reírnos o llorar o simplemente comenzar a poner freno a una situación que se nos va de la mano, ¿no? Y ser conscientes también como ciudadanos, desde la esfera de la acción pública y también de nuestras comunidades, de nuestros distritos, de donde vivimos, comenzar incluso a involucrarnos más con la política, ¿no? eso es sustantivo, ¿no? Dejar de lado los apasionamientos políticos, que es difícil, Carmen, yo lo sé, pero es necesario que tengamos mayor madurez política, es necesario que entendamos que una cosa es la ideología y una cosa es efectivamente lo que se puede hacer cuando se está Ujú. necesariamente en el poder, entendiendo que las decisiones que se puedan tomar y que naturalmente sean perniciosas para el país van a agravar las condiciones de incertidumbre, de política de mediano plazo, y Ujú. eso pues finalmente van a generar riesgos en cuanto, por ejemplo, a calificaciones internacionales. Finalmente, oye, genera un impacto negativo en el peruano de a pie, no Claro. necesariamente a gran escala, que lo genera naturalmente, pero el peruano de a pie se va a comenzar a sentir. Por eso la clave son generar espacios de reflexión y comenzar a nuevamente a reencantar a una generación que probablemente, te lo digo con mucho respeto, viene con desprecio a lo político. Carlos, ahora, ¿qué te parece si analizamos juntos estas cifras que nos da cuenta también de la popularidad, pero de varios presidentes a nivel regional? ¿Y por qué te las presento? Porque Dina Boluarte se encuentra en el último puesto. Vamos con esta cifra, el ranking de popularidad
presidentes de América Latina, y ahí lo tienen. Nayib Bukele está encabezando con 88%, ahí también tenemos a Luis Abinader con 69%, le decía Andrés Manuel López Obrador, desde México con el 68%, Daniel Noboa 67%, con las políticas que está tomando en contra de la criminalidad el presidente ecuatoriano, Rodrigo Chávez con el 61%, Luis Ignacio Lula da Silva 54%, Luis Lacalle Pou desde el Uruguay 50%, Xiomara Castro Honduras 36%, Javier Milei 35%, Daniel Ortega 33%, Gabriel Boric 33%, Gustavo Petro 28%, Laurentino Cortizo 19%, Nicolás Maduro 19%. Ahí hay que hacer un cambio, no es Alejandro Yamatei. Bernardo Arévalo, que recién ha asumido el poder, 18% desde Guatemala, y en el último lugar está Dina Boluarte, Carlos, con un 9%. Mira, básicamente, ¿no? Lo que representa básicamente cada presidente en la región obedece pues naturalmente al capital político, a las ideologías y finalmente en qué condición ocupó finalmente la posición de presidente de la República, ¿no? Claro, sorprende, como es lógico en este comparativo que se hace, el desempeño, ¿no? La aprobación que tiene la presidenta Boluarte. Pero yo te diría que, fíjate que es mucho más profundo, ¿no? El análisis al respecto, porque si uno mirara, por ejemplo, el gobierno de Alejandro Toledo, en donde el país tenía un crecimiento económico importante, consecuencia de la contingencia económica internacional, Toledo gobernaba el Perú con un 8%, ¿no? Yo ahí, fíjate que soy bastante cauto en pronunciarme sobre los niveles de aprobación o haciendo un comparativo, ¿no? Porque claramente obedecen a una realidad muy particular, ¿no? O sea, por ejemplo, te lo digo lo que pasa en mi país con el presidente Boris, que tiene un 30%, y te dicen de que el presidente Boris no mantiene ningún grado de conexión social con lo que los chilenos queremos, ¿ah? Que no necesariamente las prioridades sociales se están leyendo, ¿no? Y claramente la crisis de inseguridad se agrava mucho más en el país y los chilenos coinciden en que podría ocurrir lo que pasó en Ecuador. ¿Ah? Yo creo que Claro. la postura ideológica, las tentaciones ideológicas, las posturas populistas van a hacer mucho al respecto, ¿no? Lo que tiene la aprobación que tiene el presidente Bukele en Salvador, pues es básicamente consecuencia, ¿no? De lo que ha hecho en materias de seguridad, ¿no? Y claro, puede ser una solución en la que atiende de manera inmediata un problema bastante crítico. Hay que ver cuán sustentable y sostenible en el tiempo puede ser, ¿no? Se habla mucho de Bukele en la región, acá en el barrio, ¿ah? Pero no necesariamente a veces uno puede importar soluciones. No es tan fácil importar soluciones que obedecen a una idiosincrasia en particular respecto de la que tenemos, por ejemplo, en Sudamérica. Sí, sí, sí. Termino con esta reflexión y por favor te pido también que nos pueda dar una cuota, un comentario al respecto sobre el impacto de la economía, porque no hay seguridad jurídica y eso decían los inversores, incluso en el foro Davos, que ven al Perú de esa manera, ¿no? Eso es importante también tener una buena sintonía política, una estabilidad política para que las inversiones comiencen a mejorar, a incrementarse. Sí, yo creo que ahí Perú debe desarrollar sus mejores esfuerzos y no puede perder la mirada en cómo ha sido visto durante los últimos 15 años en el mundo. Perú fue visto en los últimos años en el mundo como uno de los principales países destinos de atracción de inversión extranjera. Y lo mejor que le puede suceder a un país como el caso peruano es que capitales extranjeros vengan y inviertan en Perú. Y eso finalmente Perú no lo puede perder, y para no perder ello tiene que entregar dos condiciones al menos. Una de ellas es predictibilidad tributaria, predictibilidad económica, solidez económica y claro, ¿no? Lo ideal, Carmen, es estabilidad política, ¿no? Pero bueno, Claro. solamente lo ideal o los mundos ideales ocurren pues en el mundo novelesco. Así que al menos apostemos por generar predictibilidad económica y en consecuencia tributaria. Muchas gracias a Carlos Escafi, director de Relación Internacional. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, Carmen, que esté muy bien.